Buenos días, mi nombre es Ángela María Conde, profesional de servicios de GOL Consultoría y Construcción, aliado estratégico de la ARL Sura. Vamos a hablar acerca de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. El objetivo general de esta capacitación es brindar herramientas a los integrantes del COPAS para identificar y establecer controles a los diferentes factores de peligros que se presentan en los lugares de trabajo, al igual que potencializar habilidades del cuidado para generar hábitos que promuevan la preservación y conservación de la vida. El propósito de la identificación de peligros es inicialmente entender los peligros que se puedan generar para establecer los controles necesarios y finalmente asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. Esto es compromiso de todos. ¿Qué es identificación de peligros? Es el proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de trabajo. Se evalúan los riesgos que estos pueden generar para finalmente establecer mecanismos de control para prevenir y minimizar los riesgos al máximo. ¿Cuáles riesgos? Los que nos pueden generar ya sean accidentes de trabajo o enfermedades de origen laboral. Vamos a hablar acerca de unas definiciones que se deben de tener claras. ¿Qué es factor de riesgo? Es todo elemento cuya presencia o modificación tiene la capacidad potencial de producir un daño a quien esté expuesto a él. Riesgo es el resultado de combinar la severidad y probabilidad de peligro. Es una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y su consecuencia sobre la salud de los trabajadores. Peligro es una condición o característica que puede causar lesión, enfermedad o daño a la propiedad y o paralización de un proceso. Ejemplo, un piso resbaloso es un peligro. Es baja la probabilidad de una fractura, ese es el riesgo. Acto inseguro es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se produzca el accidente. Condición insegura son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar trabajo para el cual fueron diseñadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a las personas que lo ocupan. Diferencia entre peligro y riesgo. Los peligros se identifican, ¿sí? Y los riesgos se evalúan. Es por eso que podemos decir que si se tiene una sustancia química es necesario saber qué es decir, identificarla, para saber qué peligro conlleva. Si la sustancia es un combustible, el peligro se identifica, por eso colocamos una etiqueta por allí donde hablamos de sustancias inflamables. Cuando ya vamos a evaluar el riesgo, dependiendo del combustible que se trate, tendrá diferente riesgo. Si es un ejemplo, gasolina, el riesgo es alto porque es de alta inflamabilidad. Si es un gas licuado del petróleo, el riesgo es medio. Y si hablamos de un diésel, el riesgo es bajo. Para identificar peligros, es importante saber que los peligros pueden ir asociados ya sean a actos o a condiciones inseguras, es decir, al acto o a la situación. Por eso es importante que la observación sea fundamental para identificar los peligros. Cuando hablamos de acto, estamos asociando a trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos con soldadura. Cuando hablamos de la situación o la condición insegura, hablamos de desorden, pisos resbalosos, escaleras sin barandas, entre otras. ¿A qué riesgos estamos expuestos en los sitios de trabajo? A diferentes. Podemos estar expuestos a factores de riesgos locativos, riesgos físicos, riesgos por carga física, riesgos mecánicos, riesgo psicosocial, riesgo biológico, riesgo público, riesgo químico, entre otros. Todos ellos los tenemos identificados allí en la tabla de clasificación de los riesgos de la GTC 45, metodología que utilizamos en la organización para la identificación de peligros. Procedimiento para identificar peligros. Estos deben incluir actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo, incluyendo subcontratistas y visitantes, las instalaciones en el sitio de trabajo provistas ya sean por la organización o por terceros, es decir, por el cliente.
La identificación de peligros es un proceso preventivo y el punto inicial de la gestión del riesgo. Es por eso que cuando identificamos los peligros para todas las tareas, debemos de tener en cuenta la gente, los equipos, materiales y el ambiente. Cuando hablamos de la gente, debemos de identificar los errores humanos o las fallas de las personas. Cuando hablamos de equipos, se refiere a las herramientas y la maquinaria que se utiliza para realizar estas actividades. Cuando hablamos de materiales, hablamos de la carga, sustancias o elementos. Cuando hablamos del ambiente de trabajo, involucramos todo el entorno, agentes existentes, ya sean el ruido, iluminación, instalaciones, entre otras. ¿En qué debemos fijarnos para descubrir los peligros? Es importante identificar todos los procesos y en particular aquellos más críticos por los malos resultados, ya sean accidentes y enfermedades laborales que se han ocurrido anteriormente. También debemos de identificar cada actividad que compone un proceso, o sea, las actividades rutinarias y las no rutinarias. Debemos de identificar las actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar del trabajo. Allí debemos de incluir tanto contratistas y visitantes. Debemos identificar los comportamientos de las personas, su capacidad para hacer el trabajo y otros factores asociados a las personas. Debemos fijarnos en la infraestructura, en los equipos y materiales que se encuentren en el lugar de trabajo, ya sean provistos por la empresa, por los subcontratistas o por el cliente. Debemos identificar los peligros originados fuera del lugar de trabajo, que son capaces de afectar adversamente la salud o la seguridad de las personas. Es por eso que debemos de tener en cuenta también los peligros asociados a los desplazamientos. Identificar y revisar los cambios o propuestas de cambios que se harán en la empresa, en los procesos, actividades o materiales. Una vez tengamos identificado estos peligros, debemos de determinar unos controles. Estos controles deben ir enfocados tanto en la fuente, en el medio, como en el individuo. Para establecer las medidas de control, siempre se debe aplicar la siguiente jerarquía. Iniciamos por la eliminación, seguidamente sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último, elementos de protección personal. Cuando hablamos de eliminación, se trata de eliminar la fuente de riesgo, por ejemplo, no utilizar en lo sucesivo un solvente calificado como cancerígeno, también dejar de realizar la tarea que implicaba el riesgo alto o crítico. Cuando hablamos de eliminación, también hablamos de modificar un diseño para eliminar el peligro. Ejemplo, introducir dispositivos mecánicos para eliminar el peligro de manipulación de cargas. Seguidamente hablamos de sustitución. Hablar de sustitución es sustituir la tarea o la fuente del riesgo. Por ejemplo, utilizar plaguicidas orgánicos en lugar de plaguicidas químicos. También cambiar pasos de la tarea que implicaba riesgo alto o crítico. Sustitución es hablar de reemplazar por un material menos peligroso, reducir la energía del sistema. Seguidamente hablamos de controles de ingeniería. Se refieren a todas aquellas medidas de control aplicadas sobre el ambiente de trabajo, ya sean a las instalaciones, dispositivos, máquinas, equipos que garanticen que no se producirá un incidente, aunque las personas quieran intervenir. Son denominados controles duros, ya que no dependen de la voluntad de las personas. Controles de ingeniería también hace hablar de modificaciones en el diseño de la empresa y o puestos de trabajo para el mejoramiento de las condiciones en el ambiente laboral. Seguidamente hablamos de controles administrativos, que se refieren a todas aquellas medidas de control orientadas a la toma de conciencia por parte de los trabajadores, acciones de capacitación y entrenamiento, procedimientos instructivos, normas, reglas de trabajo, permisos de trabajo, señalizaciones. Su aplicación depende de la voluntad de las personas, por lo que son llamados controles blandos. Y finalmente hablamos de elementos de protección personal, que consiste en cualquier equipamiento que permitan disponer de una barrera entre la persona y la fuente de energía, con el fin de disminuir o eliminar las consecuencias del contacto. Son medidas que en general no apuntan a eliminar el incidente, solo evitan el incremento de las consecuencias. Dependen en alto grado de la voluntad de las personas, requiriendo supervigilancia y entrenamiento constante. Cuando hablamos de estos equipos de protección personal, comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones.
Hablar de identificación de peligros también es hablar de análisis de riesgos por oficio. El análisis de riesgo por oficio, también llamado ARO o ATS, es un instrumento o método empleado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permite identificar los pasos básicos que contiene la realización de un oficio o una tarea para determinar los factores de riesgo para las personas y para el proceso productivo, que durante su ejecución pueden generarse. Finalmente, proponer acciones de mejoramiento tendientes a prevenirlos y controlarlos. El objetivo principal de este análisis de riesgo por oficio es orientar de manera sistemática la realización de una tarea, buscando al máximo su eficiencia y seguridad. Muchas gracias. Es muy importante tener en cuenta que para la identificación de estos peligros, la empresa Metalpar cuenta con un procedimiento y se tienen herramientas como formatos, registros donde podemos dejar claramente identificados los peligros, ya sean para una actividad específica o para un proceso.